En el siguiente video quería hablarles sobre Ágora, que es una película histórica dirigida por Alejandro Amenábar, que cuenta la vida de Hipatia, una filósofa neoplatónica que vivió en Alejandría en el siglo IV después de Cristo, en medio de las crecientes tensiones entre paganos, cristianos y judíos en la ciudad. Hipatia fue una de las primeras mujeres en destacarse en el campo de las matemáticas y la astronomía. Dirigió la escuela neoplatónica de Alejandría en una época en que la educación superior estaba vedada para las mujeres. Realizó importantes contribuciones en geometría y astronomía, incluyendo el desarrollo de astrolabios y la edición de los tratados geométricos de Euclides y Apolonio. Su labor intelectual la convierte en una pionera del conocimiento científico. La ciudad era un crisol de culturas y religiones, con una rica herencia helenística y egipcia, pero también con una fuerte presencia romana y cristiana. El emperador Constantino había legalizado el cristianismo y establecido privilegios para la iglesia, lo que llevó a aumentos de la tensión entre los seguidores de distintas creencias. En este contexto, Hipatia emergió como una voz influyente y controvertida, capaz de conciliar diferentes puntos de vista y promover el diálogo interreligioso. Sin embargo, su postura independiente y su rechazo a someterse a las autoridades eclesiásticas la llevaron a enfrentamientos cada vez mayores con los líderes cristianos de la ciudad. En esta película se pueden ver claras ideas masónicas y anticristianas. A continuación voy a presentarles una posible interpretación de esta película bajo esta óptica. La protagonista principal, Hipatia, representaría la razón y la iluminación frente a la irracionalidad y la superstición de los cristianos. Como mujer educada y escéptica, Hipatia cuestiona las creencias tradicionales y busca la verdad a través de la ciencia y la filosofía. Los cristianos, en contraste, son mostrados como una multitud fanática y violenta que destruye bibliotecas y persigue a quienes piensan diferentes. Desde esta perspectiva, la muerte mediante apedreamiento de Hipatia podría verse como un símbolo del triunfo de la ignorancia sobre el conocimiento y de la intolerancia sobre la diversidad intelectual. Además, algunos estudiosos han señalado que la figura de Hipatia ha sido utilizada a lo largo de la historia como un ícono secular y racionalista, especialmente por movimientos antiteístas y anticlericales. Por ejemplo, el escritor estadounidense Charles Godfrey Leland, 1824-1903, uno de los fundadores de la orden masónica de Memphis Mizraim en Estados Unidos, dedicó varias horas a ensalzar la memoria de Hipatia y a criticar la influencia negativa de la Iglesia Católica en la cultura occidental. De este modo, la película Ágora podría ser vista como una versión moderna de la leyenda de Hipatia actualizada para reflejar las tensiones contemporáneas entre la ciencia y la religión, la ilustración y el oscurantismo, y la libertad individual y la autoridad institucional. El personaje principal, Hipatia, se ha convertido en un símbolo de resistencia intelectual frente al dogmatismo, no solo para la masonería, sino también para el feminismo y el laicismo. Su vida y muerte para ellos trasciende lo histórico. La adoración solar en esta película juega un papel importante en la narrativa y la caracterización de Hipatia. A medida que avanza la trama, vemos cómo Hipatia se dedica cada vez más a estudiar el movimiento del Sol y otros astros, y cómo utiliza sus observaciones para elaborar teorías científicas y modelos cosmológicos más precisos. En particular, la película muestra cómo Hipatia descubre la trayectoria heliocéntrica de la Tierra, es decir, el hecho de que la Tierra orbita alrededor del Sol en una trayectoria elíptica y no una circular, como se creía anteriormente. Esta idea revolucionaria choca frontalmente con las concepciones tradicionales y las creencias religiosas de la época, y provoca la ira y la hostilidad de aquellos que ven en ella una amenaza a su poder y su autoridad. Desde la perspectiva de la masonería, el descubrimiento de la órbita heliocéntrica de la Tierra tiene una gran significación simbólica, ya que implica la afirmación del lugar central del Sol en el universo y la subordinación de todos los demás astros a su influjo y radiación. Por otro lado, la adoración solar practicada por Hipatia en la película también tiene una dimensión simbólica en la masonería, ya que el Sol se considera un símbolo de la luz y la iluminación espiritual. En este sentido, la devoción de Hipatia hacia el Sol puede interpretarse como una metáfora de la búsqueda de la verdad y la sabiduría y de su aspiración a alcanzar un estado de iluminación y perfección moral. Recordemos que el Sol es una representación del ojo que todo lo ve y también es un símbolo de Lucifer. La película Ágora ha sido ampliamente reconocida como una película feminista, debido a su retrato potente y empoderador de Hipatia, una mujer inteligente, valiente e independiente que desafía las normas sociales y culturales de su tiempo.
La historia de Hipatia nos presenta un personaje femenino fuerte y decidido, que lucha contra las convenciones sociales y las expectativas de género para seguir su pasión por el aprendizaje y la investigación científica. No quiere saber nada de los hombres. Hay un hombre que se le declara delante de todas las personas y ella lo que hace le da la menstruación, le da un pañuelo con su menstruación como burla, ¿no? A pesar de las dificultades y los obstáculos que encuentra en su camino, Hipatia nunca se rinde ni se conforma con menos de lo que merece, y siempre mantiene su integridad y su dignidad como ser humano. Además, la película critica explícitamente la misoginia y la discriminación sexual que prevalecían en la sociedad griega y romana de la época, y denuncia la violencia y la brutalidad que muchas mujeres tenían que enfrentar a diario. Al mismo tiempo, la película destaca la importancia de la educación y conocimiento como herramientas de emancipación y liberación para las mujeres, y pone de relieve el papel crucial que jugaron algunas mujeres destacadas como Hipatia en la historia intelectual y cultural de Occidente. La película culmina con la impactante escena del linchamiento de Hipatia por una turba cristiana enardecida que la acusa falsamente de herejía y brujería. Este trágico desenlace ha suscitado acalorados debates sobre la veracidad histórica de la representación fílmica de los cristianos y el mensaje ideológico subyacente. Por un lado, algunos critican que la cinta perpetúa estereotipos negativos al retratar a los cristianos como fanáticos violentos. Por otro, se argumenta que la película refleja con crudeza la intolerancia religiosa que asolaba la época cuando distintas facciones competían por imponer su credo. Más allá de las polémicas, el asesinato de Hipatia señala un punto de inflexión, el ocaso de una era de pluralismo cultural en Alejandría y el inicio de un periodo de creciente dogmatismo. La muerte de esta brillante mujer, que abogaba por la convivencia pacífica y el libre pensamiento, simboliza la pérdida de un faro de conocimiento en medio de las tinieblas y del fanatismo religioso. Esta película puede considerarse un himno a la agenda del nuevo orden mundial, ya que promueve el feminismo radical a través de su protagonista, Hipatia, una figura que parece rehuir de todo contacto con los hombres. Además, la película ensalza la racionalidad, similar a la reverenciada durante la Revolución Francesa, y tiene un tono inequívocamente anticristiano. Los cristianos son representados como brutales y irracionales, capaces de arrasar bibliotecas enteras y asesinar a una mujer culpable únicamente de ser intelectual en medio de una masa ignorante y supersticiosa. En esta película vemos que representan la brutal ignorancia de los cristianos mediante el terraplanismo. Los cristianos están discutiendo que la Tierra es plana, mientras se nos muestra a Hipatia entonces descubriendo las elipses, o sea, la intelectualidad versus la brutalidad. La ignorancia más absoluta es representada mediante el terraplanismo. Y bueno, creo que no hay mejor forma de representar esa ignorancia que mediante el terraplanismo. En ese caso le doy la razón entonces al director de la película. En definitiva, esta es una película religiosamente masónica. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.